Hola, ¿qué tal? Inspirada en el respeto, el pluralismo y la tolerancia, que son tres de nuestros valores, la Universidad de Medellín reconoce la importancia de abrazar y celebrar la diversidad, convencidos de que cada uno de los más de 8.000 estudiantes es un universo propio y particular, y que solo a través del entendimiento y la empatía se teje una mejor convivencia. Pues hoy nuestro tema de conversación es precisamente la diversidad, comprender qué implica el reconocimiento y respeto de las diferencias en una sociedad como la nuestra, y además conocer cómo nuestra U de Medellín le ha apostado a ese propósito de preservar la libertad, que es uno de nuestros pilares fundacionales, generando espacios de respeto sin importar ninguna característica o condición. Así que les doy la bienvenida a Campus Vivo, el programa institucional de nuestra Universidad de Medellín. Bienvenidos. Ya estamos aquí listos con nuestros invitados en un día espectacular aquí en la ciudad de Medellín, en un pasaje también conocido aquí en la universidad como Junín. Así que le doy la bienvenida a mis invitados de hoy. Nos encontramos con Paula Andrea Valencia Londoño, doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del programa de especialización en estudios de género. Bienvenida, Paula. También está con nosotros Elkin Naranjo Yarse, periodista, magíster en estudios socioespaciales, autor del libro Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil, publicado por el sello editorial de la Universidad de Medellín. Bienvenido. Y para finalizar está con nosotros Felipe Calderón, abogado, doctor en Derecho, estudió en la Universidad de París, en Francia, y profesor de tiempo completo de la Universidad de Medellín. Y actualmente está desarrollando el proyecto de investigación de violencia contra las mujeres políticas. Bienvenido, Felipe. Vamos entonces a comenzar poniendo claridad sobre el término de diversidad. Paula. Sí, bueno. Es importante hablar de diversidad cuando hablamos de género, incluso porque es una de las grandes rupturas que nos generó esa tercera ola de feminismo cuando nos dice apartémonos de la idea de mujeres, que era el referente inicial que teníamos cuando nos hablaban de género, y empecemos a ver qué otras minorías y qué otros grupos están afectados por esas condiciones, ya no solo de género, de raza, incluso de condición socioeconómica, de clase, de discapacidad. Y entonces ahí empezamos a sumar un montón de población que ha sido excluida de los procesos de construcción de ciudad, en este caso particular, y que entonces tendrían unas particularidades de género que deberían comprenderse en ese relacionamiento, en ese enfoque diferencial y en esa aproximación a sus problemáticas sociales. Entonces, por eso el género nos amplía la órbita y nos permite reconocer otros grupos de poblaciones que están afectados en la ciudad, en el territorio, y que deben tener una especial atención. Podemos hablar de una descripción social, pero también una descripción constitucional, Felipe, al hablar de diversidad. Sí, hablar de diversidad, por lo menos en esta última constitución, la de 1991, es hablar pues como de la posibilidad de todas las posibilidades. Suena muy filosófico, pero en términos concretos es decir que antes que nada está la cláusula de Estado Social de Derecho, que está en el primer artículo de la Constitución, donde nos dice que valemos es por nuestra dignidad. Entonces cada persona pues básicamente puede hacer lo que quiera sin hacerle daño a los otros, puede expresarse como quiera sin hacerle daño a los otros, y ahí hablamos de la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y finalmente de la igualdad, porque digamos que en estas cuestiones que son construcciones sociales todos debemos tener nuestro lugar, y las otras personas, las que no son diversas, pues deben, digamos, respetarlo. Y para eso existen mecanismos constitucionales que facilitan, digamos, la vida de aquellas personas que tienen un trato difícil con la administración o con quienes prestan servicios públicos, y así como que vamos nivelando todo. Esa es como la visión constitucional. Antes de pasar con Elkin, yo quiero hacerle una última pregunta a Paula y a Felipe, que la respuesta sea un sí o un no, porque la respuesta final la va a tener Felipe. ¿Ha sido Medellín una ciudad que ha convivido con la diversidad? Difícilmente. Es una ciudad bastante excluyente en términos de diversidad.
pues estamos aprendiendo, ¿no? O sea, en los últimos años como creo que ha habido más espacio para esto y tener una Corte Constitucional que garantiza derechos, que permite como la introducción de ciertas políticas o que se mete, digamos, en el diseño de políticas públicas, ha facilitado la diversidad, pero sí es difícil el contexto, como dice. Difícil, difícil, complejo. Elkin. Bueno, yo creo que efectivamente hay un proyecto social que desde el discurso genera esas dificultades para la convivencia y el reconocimiento con la diversidad, pero también creo que en la vida cotidiana el discurso no es tan rígido y en la historia de Medellín podemos ver cómo sí se han generado como unos espacios de convivencia, no con un pleno respeto, con una plena garantía de derechos, pero que las personas también han logrado gestionar de una u otra manera esas diversidades. Entonces lo que encontramos es que hay una presencia efectiva de personas diversas que se salen un poco de ese ideal del ser antioqueño, pero que han tenido que generar estrategias para permanecer y sobrevivir en el territorio, porque también ha habido unos repertorios de violencia y de discriminación. Pero también hay un camino que ha logrado abrir la internet, las redes sociales, como esa apertura al mundo que también ha servido para ese tema. Sí, yo creo que ahí lo dices claro y también la primera ruptura que hay que hacer es con el silencio. Estamos en un tiempo donde hay más información, donde hay más comunicación, más referentes, que también es, digamos, es lo que ayuda a solidificar, en este caso, procesos de identidad y de reconocimiento por fuera de ciertas normas, pero hubo momentos de mucho silencio donde las personas tenían que tramitar ese sentirse diferentes, sentirse excluidos de manera como muy, muy solitaria. Precisamente para esos silencios también hay mecanismos de protección. Felipe, ¿de cuáles podemos hablar? Principalmente hay dos mecanismos, pues, o sea, hay muchos, pero dos son los que más sirven. Está el artículo 23 de la Constitución que contiene el derecho de petición. Entonces es una petición formal donde uno dice en nombre del artículo 23 quiero hacer una petición formal. Esa petición debe ser respondida por la administración, por un particular o por un particular que presta un servicio público, pues por todo el mundo básicamente. Y lo que permite esto es, como es un derecho fundamental, a la hora de que este derecho, digamos, no sea respondido, de que la petición no sea respondida, pues yo puedo pasar a la acción de tutela. Y la acción de tutela está en el artículo 86 de la Constitución. Entonces dice que toda persona que está en Colombia, nacional o no, es decir, si yo estoy en un viaje, puedo utilizar esa acción de tutela en Colombia, porque la idea es defender derechos fundamentales, como los que tienen las personas todas y específicamente aquellas que tienen una vida más dura por su trato, digamos, discriminatorio. Paula, ¿has trabajado o has estudiado, has tenido cercanía con los temas de violencia urbana? ¿Y cómo se ven reflejados en este tema de la diversidad dentro del tramado de ciudad? Sí, Claudia, pues mi eje de investigación es el tema de conflicto, violencia y paz. Y empecé inicialmente trabajando conflictos armados, pero en los últimos años me he dedicado al tema de violencias urbanas. Y realmente en los dos escenarios, tanto en conflictos armados como en violencias urbanas, el tema de diversidad primero es un tema del que no se habla, pero que tiene afectaciones diferenciales de manera exponencial y entonces que genera unos impactos, no solo para el sujeto afectado por esa violencia, sino también para la sociedad. En materia de conflicto armado, pues han sido pocos los esfuerzos que se han hecho para visibilizar las violencias para la población diversa en los conflictos armados. Pues hoy con Comisión de la Verdad tenemos un informe ligado al tema de violencias para grupos diferenciales. En su momento el Centro de Memoria Histórica también produjo un informe alrededor del tema y yo sé que el trabajo de Elkin también va en función de este asunto, pero realmente los esfuerzos son pocos, son aislados, no es una población que se reconoce porque cuando hablamos de violencia de género en los conflictos armados siempre pensamos en mujeres. Y hay unos elementos diferenciales de la violencia que se impone sobre grupos diversos. Además, O sea, porque el camino ha sido lento en ese sentido. sí, muy lento y además porque pues están vinculados a esa lógica patriarcal que permea también la guerra y entonces que hace que en los cuerpos de las personas diversas pues se envíen mensajes frente a ese orden heteronormativo que se imponen incluso desde la guerra. Y en materia de violencias urbanas pues Colombia y Medellín reproduce esas violencias del conflicto armado, no en violencias armadas,
esas violencias armadas no difieren mucho en sus consecuencias humanitarias de lo que pasaba antes en materia de conflicto armado en Colombia, y entonces pues es muy grave hoy el panorama que tenemos, sobre todo pues el asunto más visible, homicidios contra población diversa en la ciudad de Medellín, homicidios de los que se habla poco y pues que no tienen una respuesta clara en materia de política pública. Pues es la primera parte de este panel porque la Universidad de Medellín es hasta ahora, escúchenlo ustedes bien, la única universidad de la región en ofrecer un posgrado que aborda los temas de género como un espacio académico de reflexión que además permite la comprensión de las relaciones de género y los problemas sociales desde la equidad, la igualdad, el reconocimiento, la justicia, la sensibilidad y la diversidad. Yo los quiero invitar a que ustedes conozcan esta especialización en estudios de género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a través de la nota que nos ha preparado un estudiante de comunicación. Hola, mi nombre es Alejandro Osorio Herrera y los saludo desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. La Universidad de Medellín cuenta con 35 programas de especialización y de ellos hay uno muy particular del que les queremos hablar. Se trata de la especialización en estudios de género, el único programa postgradual de nuestra región en abordar estas temáticas. La especialización se desarrolla en 2 semestres y se abordan temas como la violencia de género, disidencias sexuales, ciudadanía, salud sexual, políticas públicas e investigación. El especialista de los estudios de género es un profesional con competencias, herramientas, teorías y metodologías para aplicar la categoría de género en sectores públicos, privados, programas y proyectos específicos, en los que sea necesario la producción de impactos diferenciales entre hombres y mujeres y tomar medidas específicas para la población sexualmente diversa. Si deseas conocer más información sobre esta especialización y toda la oferta académica de nuestra universidad, puedes consultar en www.udmedellin.edu.co. Quiero que aprovechando la nota precisamente que acabamos de ver, pues es que yo les voy a contar que antes de venir a la grabación del programa estaba buscando algunas noticias sobre diversidad y particularmente me llamó la atención una y es de un estudio que se hizo y ahí les voy a dejar la tarea porque no les voy a revelar los nombres y son las 10 principales empresas de Colombia y de Latinoamérica que hablan de diversidad dentro de sus organizaciones y es un tema bien interesante de lo que hablamos el antes y el después y va ligado a la pregunta que le tengo a Elkin y es ¿cómo se vienen protegiendo estos derechos de la comunidad LGBTIQ+. En el país puntualmente, es importante recordar, por ejemplo, que la homosexualidad fue un delito en Colombia hasta 1980 y eso ya implicaba unos relacionamientos muy particulares. Es a partir de la Constitución del 91 que se da la garantía de derechos, no porque en la Constitución se nombre puntualmente la diversidad sexual y de género, porque no es el caso, sino a partir de la acción de tutela y la revisión que hace la Corte Constitucional de algunos de estos procesos que se ha podido garantizar los derechos de la población diversa en temas de educación, derechos patrimoniales, pensión, matrimonio, adopción, procesos identitarios como el más reciente, que es la posibilidad de cambiar las categorías de la marcación sexo-género en la cédula, pero todo se ha dado por medio de la Corte Constitucional, porque el legislador, que es el Congreso de la República, ha fallado en contra todos los proyectos que en estos 30 años han pasado por esa instancia, todos han sido negados y ha sido entonces la Corte en ese ejercicio de garantizar la constitucionalidad que ha ampliado el reconocimiento y la garantía de derechos. Felipe, según lo que está contando Elkin, ¿ese es el derecho, ese es el deber ser que sea la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, como digamos su nombre lo dice, es un órgano de cierre, es como lo último, tiene la última palabra por lo menos en Colombia. Más arriba está la Corte Interamericana, está pues como varios órganos internacionales, pero en Colombia la palabra de la Corte Constitucional es como quien dice la ley, pero no es la ley, es la Constitución que está por encima de la ley. Y hemos tenido la fortuna de tener ese tribunal desde 1991, haciendo un trabajo muy importante, cada vez más profundo. Entonces antes digamos que fallaba o tomaba decisiones a favor de personas que por su condición diversa pues habían sido desconocidas en sus derechos. Y
de un tiempo para acá, es decir, desde el 2010 hacia acá, 2016, ocurre algo, y es que la Corte empieza a intervenir cada vez más en políticas públicas. O sea, le está diciendo con más fuerza, por lo que decía Elkin, y es la- el legislador, la administración, pues generalmente no tiene como mucho que ver con los cambios sociales, y entonces la Corte le toca reaccionar directamente, y por eso la intervención de la Corte en políticas públicas, cambiando el sentido y la interpretación de la ley, ha sido muy importante para esta población, pues que uno dice, yo me siento hasta mal diciendo como esta población, o Es sea, la población, es la somos población, todos. somos todos, sino que el trabajo, digamos, o las luchas sociales se han hecho a partir de los mecanismos de protección, como la acción de tutela, como las acciones públicas en general, y han llegado a la Corte Constitucional, que ha hecho como match, por decirlo así, con esos intereses, y ha actualizado la legislación y en general pues como las políticas que ejecuta una administración local, una administración departamental y el gobierno nacional. Entonces en ese sentido la Corte sí ha tenido bastante que ver, y las dinámicas de los legisladores son otras, o sea, vamos viendo. ¿Cómo ha funcionado, Felipe, este mecanismo de la acción de tutela? Pues ahí sí rotundamente ha funcionado muy bien. O sea, la acción de tutela todo el mundo la tiene como si estorbara o algo así, pero o sea, lo importante es que, como decía Oscar Wilde, como que hablen mal, así sea, pero ahí está, que hablen. Entonces la acción de tutela tiene eso, hablando de Oscar Wilde tan importante en estos contextos. La acción de tutela ahí está. Y lo que ha hecho esa acción es cada vez hacer más visible unas problemáticas que habían sido como muy subyacentes a todo lo que pasaba en la sociedad. Si hasta el 80, que uno dice el 80, eso fue ayer, ¿sí? Ser homosexual o tener una condición diversa era un delito, uno dice, pues no puede ser posible que eso siga pasando. Y si era la ley, entonces imagínense todos los cambios que ha tenido que hacer la Corte, las personas que demandan, porque bueno, se sobrevalora lo que dice la Corte, pero la Corte está respondiendo a lo que piden los ciudadanos, y esas peticiones se hacen es a través de la acción de tutela, que no es una petición, aclaro, es una acción, es decir, es un mecanismo bastante coercitivo, es una cosa que obliga a que los cambios se hagan sí o sí para bien de una población que merece lo mismo que todos los que estamos, pues, digamos, en el sistema hace mucho tiempo. Me están presionando aquí un poquito por el tiempo, pero yo quiero que usted me recomiende su libro en 30 segundos. Bueno, Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil es un libro ganador de un premio del Ministerio de Cultura que el sello editorial de la Universidad de Medellín publica en el 2015 y la segunda edición en el 2020, y lo que hace es narrar las historias de esas personas diversas que habitaban Medellín en los años 50, 60 y 70, y que implicaba vivir en Guayaquil, que era ese corazón neurálgico de la ciudad, desde la diversidad, con todas estas condiciones adversas que imponía lo social. 30 segundos, muy bien, Elkin. ¿Por qué hablamos de libros? Porque los quiero invitar ahora a redescubrir uno de los lugares fascinantes de nuestro campus vivo, la librería, que cuenta con una amplia variedad de títulos del sello editorial U de Medellín y de las más importantes editoriales a nivel nacional e internacional, con publicaciones que incluso abordan los temas que hemos venido conversando hoy. Así que los invito a que compartamos juntos la siguiente nota. Me vine a recorrer uno de esos lugares mágicos de nuestro campus vivo, la librería, que tiene una amplia colección de textos académicos en diferentes áreas del conocimiento, literatura y una que otra sorpresa. Me encuentro con Juan Tavares. Juan, cuéntanos un poquito qué haces aquí en la librería. Bueno, un saludo. Yo soy el administrador de la librería universitaria desde el 2007, que se fundó la librería universitaria. Nuestro papel fundamental es impulsar el libro académico que tiene que ver con las diferentes áreas del conocimiento que se imparten en la universidad. Esa es básicamente la función de la librería, ser un acompañante a la función académica institucional. ¿Cuál es la facultad que más aporta libros aquí a la librería? En términos de aportes, pues podemos hablar de todas, pero fundamentalmente tenemos una participación muy grande de la Facultad de Derecho y sus diferentes centros del conocimiento aledaños. Entonces, por ello somos muy fuertes en ciencias sociales, en historia, en antropología, en literatura muy clásica y todas las áreas del derecho. Y para terminar, un mensajito que le quieras mandar a toda la comunidad académica.
Mis queridos compañeros de la institución, nuestra querida Universidad de Medellín, les quiero invitar muy cordialmente a que se vinculen con su visita a la librería universitaria, donde tenemos un espacio de esparcimiento súper chévere. Aparte de que pues, no es necesario entrar por esa puerta y hacer un gasto o comprar, ¿no? También pueden venir a divertirse, a mirar cuáles son los libros de actualidad. Esa sería mi invitación para las diferentes personas vinculadas con la universidad. Muchísimas gracias, Juan. Con mucho gusto. Me encuentro en la zona dedicada al sello editorial de la Universidad de Medellín, donde encontramos el libro más vendido aquí en la librería universitaria, Derecho Constitucional General, y el segundo más vendido, Cartilla del Trabajo 2023. Recuerden que la librería universitaria se encuentra en el piso 1 del bloque 12 de nuestro campus vivo para vivir el futuro. Continuamos nuestra conversación en torno a la diversidad y lo que ha implicado el reconocimiento de las diferencias en nuestra sociedad, la importancia de comprender el tema desde diferentes perspectivas y sumar en vez de dividir. Felipe, ¿cuál es entonces ese papel de la academia o de la universidad para el cumplimiento de estas garantías? La academia, en primer lugar, pues tiene la función desde una facultad, por ejemplo, en el caso mío sería la Facultad de Derecho, una Facultad de Ciencias Sociales o de cualquier facultad, de promover unos valores como el respeto, la tolerancia, ¿sí? Que uno dice, eso es la ética también, pero al mismo tiempo están respaldados por la Constitución. Y en segundo lugar, en términos generales, todas las universidades, es decir, todas las IES de este país, tienen que prestar un servicio público, o sea, todas prestan un servicio público, en esa medida están comprometidas, así no quieran, con la materialización del principio de Estado Social de Derecho, que como ya habíamos mencionado y espero que todo el mundo sepa, tiene que ver con la promoción de la dignidad humana, es decir, las personas valen por una sola cosa y es ser seres humanos. Entonces no importa si les gusta el pelo cortico, largo, si tienen los ojos de un color o el otro, o la piel, o cómo, digamos, quieren llevar su vida, cómo se quieren expresar, eso no las cambia, digamos, frente a los ojos de las instituciones, frente a la ley, y por esa razón, ese es como el compromiso de las universidades, prestan un servicio público y promueven la dignidad al mismo tiempo que la diversidad. Promoción de la dignidad humana. Desde la especialización, ¿cuál es el aporte que se hace a nivel de ciudad, de región, de país? Pues yo pienso, Claudia, que a pesar de que todas las universidades tengan un compromiso con el respeto, con la tolerancia, con la difusión de unos valores y una ética ciudadana, pues esta universidad tiene un compromiso distinto, ¿cierto? Porque cuando promueve una especialización de este tipo, cuando permite que podamos abrir cortes, incluso algunas muy pequeñas, más por una función social, por un interés, por poner el tema en la agenda pública, pues está asumiendo un compromiso importante de visibilizar el problema, de reconocerlo y de convertirlo, por un lado, en un objeto de estudio, pero también en un objeto de discusión académica. Y entonces eso nos hace como universidad tener un rol diferencial en la respuesta a esos problemas que hallamos desde la diversidad y que entendemos desde perspectiva de género y que nos obligan entonces a promover discusiones y soluciones a problemáticas que hoy son claves en la construcción de país y en la construcción de paz en términos amplios, porque no podemos pensar la paz sin el reconocimiento de la diversidad. Y es una forma de no guardar el silencio. De acuerdo. Para que no se siga soleando más Elkin, que le tocó a usted aguantar hoy solecito. Y ya para cerrar, ¿qué nos hace falta? Tal vez esa es una de las preguntas claves con las que queremos cerrar el programa. Yo creo como
que en dos líneas. Uno, aunque a veces no lo creemos, Colombia es un referente a nivel internacional en la garantía de derechos para la diversidad y para las minorías, precisamente como por el trabajo de la Corte Constitucional. Entonces un reto de lo que faltaría es que eso se pueda materializar y signifique una vida digna para las personas, porque mucho, digamos, de esas garantías están hoy todavía en papel, cuesta traducirlo a la vida cotidiana y práctica de las personas, entonces creo que hay un reto. Y el segundo, creo que tiene que ver también con, en la medida en que vamos avanzando, vamos comprendiendo también pues que no existe eso tan rígido de las comunidades, o que no hay una homogeneidad en personas que podemos compartir rasgos, condiciones y características, y que cada vez se va haciendo más necesario mirar los pequeños detalles, mirar las pequeñas diferencias. Creo que Paula muy al principio lo ponía sobre la mesa, el asunto interseccional, cómo se van dando esos cruces de género, raza, orientación, clase socioeconómica, lugar incluso de procedencia o en el que vivimos, y poder poner como la lupa en esos pequeños cruces va a permitir que realmente podamos garantizar esa dignidad en la vida de muchas personas. Elkin, muchísimas gracias a Paula, a Felipe de igual manera por habernos acompañado en esta interesante conversación. Y es que definitivamente nos reconocemos como personas únicas, celebramos nuestras diferencias y desde aquí, desde la Universidad de Medellín, invitamos a respetar y a valorar positivamente eso que hace además única a cada persona, para que nuestro campus vivo siga siendo un espacio seguro y acogedor para todos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo capítulo de Un Campus Vivo para vivir el futuro. Chao, chao. Desde el Campus Vivo de nuestra Universidad de Medellín les doy la bienvenida a la actualidad informativa. Investigadores U de Medellín desarrollaron VIMOS, un sistema de gestión de residuos de construcción y demolición que se compone de un conjunto de estrategias, procesos, herramientas y software para implementar en las obras con el propósito de evitar, reducir, reutilizar y o reciclar los residuos que se producen en la construcción y demolición. Elizabeth Flores, docente de nuestra Facultad de Ciencias Básicas, tomará posesión como académica correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales durante una reunión solemne. Elizabeth será la primera profesora de esta institución en convertirse en miembro de la Academia, organización cuyo objetivo es el avance de las ciencias exactas en el país y que además reconoce a aquellos científicos que han contribuido al avance de la disciplina. Isabela Cardona, estudiante de Psicología de la Universidad de Medellín, logró el segundo puesto durante el Encuentro Latinoamericano de Semilleros de Investigación en Psicología, Salud Mental y Sociedad que se desarrolló en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bucaramanga. Por su parte, los estudiantes Laura López y Sebastián Posada participaron en la versión número 22 del Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Antioquia y clasificaron al Encuentro Nacional y al Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación ENISI. Hemos llegado al final de la actualidad informativa de nuestra Universidad de Medellín, pero los espero en una próxima emisión con mucho más.